Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Nosotros ya tenemos en línea a Aarón Olmos, economista, por supuesto, profesor de IESA y especializado en todos estos temas de criptoeconomía o de criptomonedas. Y le damos la bienvenida. Buenos días, Aarón, ¿cómo estás? Sí, buenos días, William. Siempre gracias y agradecido, ¿no?, por la invitación. Claro, Aarón, quiero arrancar contigo la entrevista preguntándote sobre un tema que ha sido importante en los últimos días, y es que tiene que ver con la ley que emitió el presidente Nayib Bukele en El Salvador para poder convertir a lo que tiene que ver con el caso del Bitcoin en una moneda de curso legal. Eso abre un abanico importante de posibilidades en la región, independientemente de que sea un país tan pequeño el que haya adoptado esto. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué crees tú que sean las perspectivas para El Salvador y cuál sería lo que pudiese pasar en el resto de la región? Mira, lo que está pasando en El Salvador es muy importante, porque distinto a cualquier orientación de desarrollo cripto por parte de algún gobierno, aquí El Salvador se saltó olímpicamente cualquier cantidad de propuestas de las que ya están en funcionamiento, algo parecido al yuan digital, al euro digital, al ICRONA, al SAN-dólar de las Bahamas, al mismo Petro. El Salvador fue mucho más transparente y mucho más directo porque le dio rango de moneda de curso legal a un criptoactivo que ya existe, que tiene 12 años de historia y que tiene un propio mercado. Asumiendo el hecho que la moneda del Salvador de curso legal desde el año 2000 para acá es el dólar, bueno, pues de alguna manera lo que se abre es una puerta, como tú dices, para que los salvadoreños tengan, además del dólar, un medio adicional de pago con las mismas características de su moneda de curso legal. Y eso es bien importante, porque es algo totalmente distinto a lo que existe. No es una CBDC, un Central Bank Digital Currency, no es un token digital creado por el Banco Central de El Salvador, ni el gobierno de El Salvador, no es el Salvador Coin. Simplemente hicieron algo que nadie había pensado, que era subir de una vez como moneda de curso legal el Bitcoin. Sí, incluso yo leí ayer un artículo que decía que ya no pueden en el mundo los grandes financieras, ya no pueden seguir esquivando todo el tema de las criptomonedas, y que en algún momento ya va a tener que tomar decisiones con respecto a esto, porque esto es algo que ya no va a parar. Y bueno, en el caso de El Salvador, que es un país pequeño, siento presente por lo menos en esa parte de la región en donde, por supuesto, el presidente de la Bukele asume que el Bitcoin sea de curso legal, y eso además le da un valor importante al Bitcoin. No, y te pregunto, porque hasta ahora puede ser una moneda de resguardo de valor, ¿no? Y ya al convertirlo en una moneda de transacción diaria, le da un poco de perspectivas diferentes, ¿no? Sí, bueno, el Bitcoin nace siendo un medio alternativo de pago en la crisis del 2008, ¿no? En la crisis de la subprime. Esa fue la idea de Satoshi Nakamoto. En los primeros años tenía prácticamente precio cero, sí, no es sino hasta el 2013 que demuestra su valía con la crisis financiera griega y todos los efectos de la propia crisis financiera del 2008 para muchas personas. Asumir el Bitcoin como una moneda de curso legal, en el entendido que el dinero es dinero, porque en principio es un consenso social, pero luego es obligatoriedad por parte de los bancos centrales emitir moneda. Y eso es lo que nosotros mayormente conocemos y recordamos, ¿no? Que el dinero es dinero porque lo emite un banco central, hay una ley de moneda, hay un respaldo en el Producto Interno Bruto de los países. Bitcoin no tiene nada que ver con eso, y es algo totalmente distinto. Y se pasea por un trabajo muy interesante de Friedrich von Hayek que se llama la desnacionalización del dinero. De hecho, hay una entrevista que le hicieron a él hace muchísimos años, unos años antes de morir, y él decía que la única forma de que el dinero volviera a las personas era cambiando la forma en que este fuese utilizado, y que fuese desnacionalizado, despolitizado, y que no le perteneciera ni a los bancos centrales ni a los gobiernos. Entonces, oye, en ese momento, cuando se publica este libro en el 76, en el momento de la entrevista, era algo como muy loco, ¿no? Pero eso que propuso Hayek en ese momento, bueno, ya existe, que es Bitcoin, y de hecho hoy la Unión de Bancos Centrales de Centroamérica tenía un evento con Bukele para hablar sobre la posición de los bancos centrales de Centroamérica con respecto al Bitcoin, y ciertamente replantea muchos paradigmas teóricos de teoría monetaria y cambiaria, porque como tú bien lo dices, ya los grandes bancos dejan de verlo como una herramienta de inversión o vehículo de inversión especulativo, y más allá de la volatilidad, porque eso es un gran problema que El Salvador tiene que enfrentar ahora, bueno, pues está el tema de que se puede utilizar como medio de pago, como lo hizo Japón en 2017, que el Banco Central asumió que era un medio de pago más no moneda de curso legal.
¿sí? En este caso es otra cosa, pero cuando tú asumes que es moneda de uso legal, tiene la misma característica del propio dinero del país, entonces sirve para pagar sueldos, salarios, ingresos, tasas, contribuciones, tipos de interés, una cantidad de cosas. Y las finanzas públicas de El Salvador y todo el Banco Central y la Superintendencia de Finanzas deben estar trabajando ahorita, por un lado, en el reglamento de la ley y las normativas del Banco Central y la Superintendencia para su aplicación en el país. Exactamente. Hay un tema importante, Aaron, y quiero preguntarte sobre eso, que es la volatilidad. O sea, cada vez que ocurre cualquier cosa, hay un impacto fuerte en el Bitcoin, bien sea para crecer o para caer, para golpearse. ¿Cuándo crees tú o qué crees tú que le hace falta a todo el tema de criptoeconomía para que haya una estabilidad en los mercados y una mayor confianza? Porque eso de lo que tú dices es muy cierto, y en el caso de El Salvador tienes que tomar en cuenta esta parte tan importante, ¿no? El tema de la volatilidad, de repente pagan unos salarios en Bitcoin y cae 70%, y el que recibió los salarios en Bitcoin pierde 70% de su ingreso en un mes, ¿no? Sí, mira, es así. El tema de la volatilidad es muy importante. Apenas el mercado de Bitcoin, 12 años de historia, no ha demostrado suficiente madurez, porque si un influencer tecnológico sale y coloca un tweet y los precios se trastocan, bueno, eso te dice que los tenedores de estos criptoactivos no están pensando desde el punto de vista racional, tratando de ser lo más racional posible y teniendo dentro de su portafolio unos datos digitales que saben que por tendencia histórica siempre van a ir al alza. Mucha gente lo ve como una herramienta meramente especulativa, ¿no? Entonces el tema de la volatilidad es un gran problema a cubrir porque, como tú bien lo dices, fue lo que se planteó aquí en algún momento con el tema del petro cuando fijaron en agosto de 2018 la segunda reconversión monetaria con un petro que dependía de un precio del petróleo, ¿no? Y que después en un libro blanco nos decían que había unos factores de corrección y qué sé yo, que siempre iban a atender al mismo precio. Esto es diferente porque la ley de Bukele en uno de sus artículos dice que el precio de ese Bitcoin va a estar en función del mercado, oferta y demanda, y que va a garantizar convertibilidad inmediata con el dólar, para lo cual también en la ley ellos hablan de la creación de un fideicomiso en un banco de El Salvador. Pero las brechas tan grandes que hay por temas de aumentos de precio y disminución, oye, habría que ver cuál es la fórmula que van a aplicar para garantizar la estabilidad de esos sueldos y salarios, ingresos de las personas que se comiencen a manejar en Bitcoin ante un bajón increíblemente amplio. O sea, es tratar de ser estable dentro de la economía de El Salvador por una vía gubernamental y financiera, esas variaciones de precio y que no afecten tanto a las personas que estén utilizándolo o aceptándolo como forma o medio de pago, ¿no? Exactamente. Oye, Aaron, y esto podría abrir la puerta para que de repente El Salvador u otros países puedan darle entrada directa a otras criptomonedas que quizás puedan estar también en la palestra y puedan ser similares al Bitcoin, un Litecoin, un Cash, un Ether, un Dash, no sé. Digo yo, podría de repente abrirse el mercado para otras criptomonedas. Mira, en principio la ley te habla solamente de Bitcoin y hay una razón para eso. O sea, en la clasificación de los criptoactivos, Bitcoin es Bitcoin y todos los demás son altcoins. Y de alguna manera es lo que la gente más conoce y sabe y tiene mayor robustez. Fíjate tú que en 4 años a Bitcoin no se le había hecho ninguna mejora superlativa y recientemente se va a aprobar la mejora con el Taproot. Y bueno, eso de alguna manera le da más fortaleza a algo que ya viene siendo fuerte por definición, ¿no? En principio es de Bitcoin, sin embargo, en Centroamérica, en América Latina y en el mundo entero, la noticia de El Salvador, que es un país pequeño, como tú lo dices, no pasa de 7 millones de habitantes, está haciendo que por lo menos en Nigeria, en Tanzania, o sea, en países que históricamente han tenido problemas monetarios, comiencen a ver el tema de los criptoactivos ya no como una vía especulativa de inversión, sino como una herramienta que les permita a las personas tener acceso a medios de pago alternativo. De hecho, en Nigeria ya Bitcoin era un problema. El ministro de Economía hace unos meses atrás hablaba de que el 98% de las remesas están llegando en Bitcoin. ¿Sí? Wow. Y eso para ellos es difícil de controlar y para las empresas que hacen vida con el tema de las remesas, con el cobro de las comisiones también, porque las comisiones son muy bajas, prácticamente inexistentes. Entonces eso le está quitando, en la medida en que el sector comercio y los servicios comienza a aceptar Bitcoin directamente como forma de pago, sin intermediarios, esto va a hacer que se genere un circuito económico y un ecosistema, formalmente hablando, ¿verdad?, que deje de un lado otra forma de dinero. Fíjate que ya entes muy multilaterales en su taxonomía del dinero reconocen un dinero público privado y uno corporativo digital. Entonces, esto se está poniendo bien interesante y hay muchas cosas que estudiar y por eso es que el abordaje de esto tiene que ser multidisciplinario.
Exactamente. Aaron, dos temitas más antes de cerrar. Uno tiene que ver con el descubrimiento o lo que hizo el FBI en los Estados Unidos recientes días, que pudo por primera vez detectar y recuperar parte de un dinero del caso del Colonial, del lo que fue el oleoducto que fue hackeado y que pidieron unos criptomonedas por él, y que ya ellos lograron recuperar parte de ese dinero y de esa manera rompen con lo que hasta ahora había sido lo que era la poca posibilidad de poder detectar el tema de los Bitcoin, ¿no? Y la otra pregunta que te quería también hacer, Aaron, tiene que ver con la reciente noticia del gobierno español, no sé si pudiste leerla, de que va a emitir una cripto para transacciones públicas y que va a ser España el primer país en hacerlo, ¿no? Sí, bueno, fíjate, con respecto a lo primero, hay que recordar que en el propio libro blanco de Satoshi Nakamoto y en el correo que envía Satoshi a los cypherpunks en los grupos de difusión, cuando él detalla las principales propiedades del Bitcoin, él habla de pseudo-anonimato, es decir, no es que es anónimo al 100%. Y cuando recordamos el caso de Ross Ulbricht, el mismo FBI logró triangular a Ross Ulbricht con sus operaciones que hacía en este sitio web El Camino de la Seda y logró dar con él. Lo que te quiere decir que sí es posible de alguna manera llegarle a las operaciones con Bitcoin, más aún cuando tienes empresas como Chainalysis que se están especializando en análisis forenses, blockchain y Bitcoin para poder hacer asesoría y orientación a entes de seguridad como la CIA y el FBI para hacer la trazabilidad y rastreo de operaciones con criptomonedas. O sea, no es que es imposible llegarle a una billetera, ¿no? Es posible a través de direcciones IP y una cantidad de metodologías que existen. Sin embargo, el hecho de que eso esté pasando te habla de que inclusive se piense en mayor seguridad, porque si se llega a utilizar para algo de esto, hay una forma para poder devolver esos dineros, ¿no? Y eso es importante verlo. Más allá de que se sienta como que es un elemento que le está quitando una de las principales características, no, al final de cuentas Satoshi lo dijo, el pseudo-anonimato de las operaciones, ¿no? Y con respecto al gobierno español, dime. Pero yo creo que en ese punto a mí me parece interesante porque va a dar más seguridad a la cripto, ¿no? Diría yo, para todos aquellos inseguros en este mundo, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que mucha gente asumió que era un medio de pago de actividades ilícitas. Y si bien el mismo Chainalysis reconoce que 5 o 6% de las operaciones globales tienen que ver con ese tipo de negocio o economía negra, como se llama, es muy raro que un traficante de armas le pida a otro código QR para hacer una transferencia cuando ya el sistema financiero global tiene una estructura armada para que con secreto bancario y paraísos fiscales, pues los dineros vuelen de un lugar a otro. Máximo que hacemos que Islas Caimán, Andorra, todos estos lugares donde se sabe ampliamente que muchos dineros están allí y que no necesariamente son bien habidos, ¿no? Entonces, exactamente, es importante ver eso también. Con el tema del gobierno español, fíjate tú que no extraña que ante el auge del uso de los criptoactivos, recordando que la mejor definición de Bitcoin y de las criptomonedas es que es dinero programable. O sea, tú con todas estas librerías públicas de código abierto puedes crear algo que cubra una necesidad y el gobierno español puede crear un token en una máquina virtual de Ethereum y darle el uso que considere, ¿sí? La pregunta es, bueno, ¿va a ser fungible? ¿No va a ser fungible? ¿Qué tipo de cambio va a tener con el euro? ¿Van a tener casas de intercambio creadas por el gobierno español o van a permitirle el libre acceso a esto? O sea, es el circuito económico que está detrás de esto, que mucha gente no se ha pasado por estudiar cómo funcionan estas cosas, pero algunos sí estamos en eso hace rato. Es el circuito económico para entender de qué manera estos tokens que se están usando como una forma de dinero, así sea solamente para hacer pago de impuestos, tasas y contribuciones, en ese flujo circulatorio, bueno, va a tener un destino que se va a transformar en dinero de curso legal. Sí, entonces, es cuestión de ver, o sea, el gobierno español puede crear un token distinto al Petro, como se hizo aquí, que sí funcione para cosas bien puntuales, que esté bien determinado el uso que va a tener, su usabilidad, que las personas lo adquieran en euros y los tengan en su billetera y cuando vayan a pagar utilicen eso de manera mucho más rápida y sencilla. O sea, ese tipo de cosas se pueden hacer, siempre y cuando sean bien pensadas y no disturben, o sea, no generen un disturbio o no enrarezcan la actividad de la política económica y monetaria de los países, que es a un punto de honor que el Banco Internacional de Pagos, en su documento técnico, nos muestra, ¿no? Cuando habla de las criptomonedas y la CBDC, la de los bancos centrales. Entonces, es cuestión de ver. Esto es interesante, como te digo, y es cuestión de ir estudiando y eso sí, prepararse para lo que viene, porque si hay 12 años de Bitcoin y apenas estamos viendo esto ahorita, bueno, entonces esto augura que vienen muchos cambios en las finanzas y en la construcción del dinero y el valor.
Exactamente, y además que ahora todo el mundo está detrás de esto, porque ya incluso Estados Unidos anunció recientemente el dólar digital, ¿no? Que no sería directamente una cripto, pero va por esos caminos, ¿no? Es así, mira, está el dólar digital, el euro digital, el yuan digital, el San dólar de las Bahamas, el iCrona de Suecia, bueno, tantos proyectos que hay, ¿no? Entonces lo importante es ver cómo esto va a conectar con las personas y hay que corregir aquí la brecha generacional, los problemas de infraestructura, energía eléctrica e internet, la ubicación de antenas rebotadoras de señales para que desde los dispositivos inteligentes, que son los teléfonos, que son las billeteras digitales, con aplicativos, las personas desde el lugar donde se encuentran puedan tener acceso a estas plataformas y puedan hacer operaciones. O sea, hay muchas cosas que ver todavía. Exactamente. Ya cerrando, Aarón, ¿cómo está Venezuela? ¿Cuánto estamos transando y cómo van las transacciones a través de criptos en Venezuela hoy? Si tienes algún número. Mira, tú sabes que obtener la data de este tipo de actividades para un país como el nuestro es difícil, ¿no? Yo de hecho he tenido trabajo de averiguar, llamar por teléfono, mandar correos, entrevistarme con personas que representan las principales plataformas en Venezuela y la respuesta es siempre la misma, ¿no? Ellos son distribuidos, abiertos y descentralizados, pero la data la manejan de manera centralizada. Entonces es un poco difícil obtenerla. La data que manejamos nosotros en Olmos Group es la data libre que se consigue de Local Bitcoins, gracias a Dios. Exacto. Y con esta data libre de Local Bitcoins nos hemos percatado que en 2019 a la fecha Venezuela experimenta una merma en el volumen de operaciones en Local Bitcoins, y una merma en moneda también. Eso se explica por dos razones. La primera razón es el mayor uso de dólares en el mercado interno venezolano desde enero de este año. Y la segunda razón tiene que ver con una migración de venezolanos a otras plataformas que son más robustas que Local Bitcoin y ofrecen mucho más servicios, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente toma su decisión y se va. Es importante ver que entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021 hubo una merma de casi el 80% en volumen de operación de Local Bitcoin para Venezuela. Sin embargo, el efecto precio de Bitcoin, que nos dio un precio promedio de $8,000 más o menos del primer trimestre de 2020, contra un precio promedio más o menos de $43,000 del primer trimestre de 2021, hace que incluso esa merma tan grande que hubo en volumen se transformara en 3,14% de crecimiento en dólares transados. Estamos hablando de 59 millones de dólares transados en un primer trimestre de 2021. Sin embargo, todavía sigue siendo importante el tema de los criptoactivos en Venezuela, no tanto como la gente lo dice y lo hace ver. El hecho de que mayor cantidad de supermercados tengan habilitados días para aceptar cripto no quiere decir que en desbandada todos los venezolanos van a hacer mercado en cripto toda la semana. Y al final de cuentas tiene que ver otra vez con lo mismo de siempre, William, con formación, con educación, con entender que no es un esquema Ponzi o una cosa para hacer dinero rápido, es una forma de dinero alternativo que le abre las puertas a muchas personas y bancariza a muchísimos otros. Fíjate tú que en el documento de Bukele, en uno de los artículos ellos señalaban que el 70% de su población no está bancarizada formalmente, es decir, no forma parte de los sistemas financieros tradicionales. Y Bukele dice en esa ley que de la búsqueda de utilizar Bitcoin es darle a esas personas la posibilidad de estar bancarizados. Fíjate tú qué interesante. Interesantísimo, Aarón, de verdad te agradezco mucho el contacto, pues se nos acabó el tiempo, como siempre un gusto escucharte y ven, tan claro y explicativo que siempre eres en estos temas, porque el conocimiento te lleva a que uno pueda entender todo. De verdad, mil gracias, Aarón. Siempre la orden, un gran abrazo. Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.